Finanzas personales. Estrategias para superar las deudas y alcanzar la estabilidad económica. En este video, exploraremos una guía completa para ayudarte a salir de deudas, utilizar de manera responsable las tarjetas de crédito y ahorrar incluso con un salario bajo. Sabemos lo desafiante que puede ser manejar las finanzas en estas circunstancias, pero con estrategias adecuadas y disciplina, es posible lograr estabilidad y prosperidad económica. Comencemos. En este artículo, exploraremos estrategias efectivas de finanzas personales que pueden ayudarte a superar tus deudas y establecer bases sólidas para un futuro financiero próspero. Número 1. ¿Cómo salir de deudas? Evalúa tu situación financiera. Calcula tu deuda total y clasifícala según el tipo: tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos personales, etc. Analiza tus ingresos y gastos mensuales para tener una visión clara de tu flujo de efectivo y determinar cuánto puedes destinar al pago de deudas. Prioriza tus deudas. Identifica las deudas con las tasas de interés más altas, ya que éstas generan mayores costos financieros. Destina la mayor parte de tus recursos al pago de la deuda con la tasa de interés más alta, mientras pagas el mínimo en las demás deudas. Reduce gastos y aumenta ingresos. Revisa tus gastos y elimina aquellos innecesarios o que puedas reducir, como entretenimiento, comidas fuera de casa o compras impulsivas. Busca formas de aumentar tus ingresos, como buscar un segundo empleo a tiempo parcial, vender artículos no utilizados o ofrecer servicios freelance. Crea un presupuesto realista. Elabora un presupuesto detallado que refleje tus ingresos y gastos mensuales, incluyendo el monto que destinarás al pago de deudas. Ajusta tus gastos y haz recortes necesarios para que tus ingresos cubran tus gastos básicos y el pago de deudas. Negocia con tus acreedores. Contacta a tus acreedores y explícales tu situación financiera. Negocia opciones de pago modificadas, tasas de interés más bajas o un plan de pago por etapas. Muchas veces, los acreedores están dispuestos a llegar a acuerdos para evitar la falta de pago. Utiliza el método de bola de nieve o bola de avalancha. En el método de bola de nieve, prioriza el pago de las deudas más pequeñas primero, para generar un impulso y motivación al ver progresos rápidos. En el método de bola de avalancha, prioriza el pago de las deudas con las tasas de interés más altas, para reducir los costos financieros totales. Evita adquirir nuevas deudas. Durante el proceso de pago de deudas, evita adquirir nuevas deudas innecesarias. Reduce el uso de tarjetas de crédito y enfócate en vivir dentro de tus posibilidades. Considera la consolidación de deudas. Si tienes varias deudas con tasas de interés altas, podrías considerar la consolidación de deudas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja. Sin embargo, asegúrate de entender los términos y condiciones de la consolidación y evalúa si es realmente beneficioso en tu caso. Mantén la disciplina. Cumple con tus pagos mensuales y evita retrasos o incumplimientos. Mantén la motivación recordando tus metas financieras y el beneficio a largo plazo de salir de deudas. Recuerda que salir de deudas requiere tiempo y dedicación. No hay una solución mágica, pero con un plan sólido y una mentalidad financiera saludable, podrás superar tus deudas y alcanzar la estabilidad económica. Número 2. Uso responsable de tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito pueden ser herramientas útiles si se utilizan de manera responsable y se comprenden sus implicaciones financieras. Aquí te brindo algunas recomendaciones sobre cómo manejar las tarjetas de crédito de manera efectiva. Utiliza las tarjetas de crédito de forma consciente. Antes de usar una tarjeta de crédito, evalúa si realmente necesitas hacer la compra y si tienes los medios para pagarla en su totalidad al vencimiento. Evita caer en la tentación de gastar más de lo que puedes permitirte. Una forma de hacerlo es no cargar siempre tu tarjeta de crédito. Establece un límite de crédito razonable. Solicita un límite de crédito que esté acorde con tus ingresos y necesidades financieras. Un límite de crédito demasiado alto puede tentarte a incurrir en gastos innecesarios o superar tu capacidad de pago. Paga el saldo total cada mes. El pago puntual y completo del saldo de la tarjeta de crédito cada mes evitará que incurras en intereses y cargos adicionales. Esto te permitirá disfrutar de los beneficios y conveniencia de las tarjetas de crédito sin caer en deudas. Conoce las condiciones y tasas de interés.
Familiarízate con los términos y condiciones de tu tarjeta de crédito, incluyendo la tasa de interés aplicada a los saldos no pagados. Opta por tarjetas con tasas de interés competitivas y evita las tarjetas con tasas excesivamente altas. Utiliza ofertas y recompensas de manera inteligente. Algunas tarjetas de crédito ofrecen programas de recompensas, descuentos u otros beneficios. Aprovecha estas ofertas siempre y cuando se ajusten a tus necesidades y no te lleven a gastar más de lo necesario. Evita retirar efectivo con la tarjeta. Las tasas de interés por adelantos de efectivo suelen ser más altas que las tasas para compras regulares. Evita utilizar tu tarjeta de crédito para retirar efectivo, a menos que sea una emergencia, ya que esto puede generar deudas adicionales. Monitorea tus transacciones y estados de cuenta. Revisa regularmente tus transacciones y estados de cuenta para detectar posibles errores o cargos no autorizados. Si encuentras alguna discrepancia, comunícate de inmediato con el emisor de la tarjeta. No tengas demasiadas tarjetas de crédito. Mantén el número de tarjetas de crédito bajo control. Tener muchas tarjetas puede complicar la gestión y aumentar el riesgo de incurrir en gastos excesivos. Recuerda que la clave para manejar las tarjetas de crédito de manera efectiva radica en la responsabilidad financiera. Utilízalas como una herramienta conveniente y aprovecha sus beneficios, pero siempre mantén un control sobre tus gastos y evita incurrir en deudas que no puedas pagar. Número 3. Ahorrar con un salario bajo y deudas. Evalúa tus gastos y haz recortes. Analiza detenidamente tus gastos y encuentra áreas en las que puedas reducir costos. Examina tus hábitos de consumo y elimina gastos innecesarios o prescindibles, como comer fuera de casa, entretenimiento costoso o suscripciones no utilizadas. Prioriza el pago de deudas. Destina una parte de tu salario para pagar tus deudas de manera regular. Prioriza las deudas con tasas de interés más altas, ya que son las que generan mayores costos financieros a largo plazo. Paga al menos el mínimo requerido en todas tus deudas para evitar penalizaciones. Negocia con tus acreedores. Si estás luchando para hacer frente a tus pagos mensuales, comunícate con tus acreedores y explícales tu situación financiera. Algunos acreedores pueden estar dispuestos a ofrecerte opciones de pago modificadas o reducir los montos adeudados. Crea un presupuesto ajustado. Elabora un presupuesto detallado que refleje tus ingresos y gastos mensuales. Ajusta tus gastos para que tus ingresos cubran tus necesidades básicas y el pago de deudas. Busca formas de reducir aún más tus gastos, como buscar alternativas más económicas para servicios básicos o utilizar cupones y descuentos. Genera ingresos adicionales. Busca oportunidades para aumentar tus ingresos. Puedes buscar trabajos a tiempo parcial, realizar trabajos freelance o vender artículos que ya no necesites. Los ingresos adicionales pueden destinarse directamente al pago de tus deudas o a construir un fondo de ahorro. Automatiza tus ahorros. Configura una transferencia automática desde tu cuenta de salario a una cuenta de ahorros. Aunque sea una pequeña cantidad, cada ahorro cuenta y puede acumularse con el tiempo. Busca programas de asistencia y apoyo. Investiga si existen programas de asistencia o beneficios gubernamentales que puedan ayudarte a manejar tus deudas o cubrir necesidades básicas. Infórmate sobre programas de reducción de deudas, subsidios o programas de educación financiera. Mantén la motivación y la disciplina. Ahorrar con un salario bajo y deudas puede requerir tiempo y paciencia. Mantén tus metas financieras en mente y recuerda que cada pequeño paso que des te acerca a la estabilidad económica. Sé disciplinado y evita incurrir en nuevos gastos innecesarios. Recuerda que la clave está en la planificación y el compromiso. Aunque pueda parecer difícil al principio, con perseverancia y una mentalidad enfocada en el ahorro, podrás lograr tus objetivos financieros a largo plazo. Enhorabuena. Ahora cuentas con una guía completa para manejar tus finanzas personales. Salir de deudas, utilizar tarjetas de crédito de forma responsable y ahorrar con un salario bajo puede ser un desafío, pero con disciplina, perseverancia y un plan sólido, es posible alcanzar la estabilidad financiera. Recuerda evaluar tu situación financiera, priorizar tus deudas, reducir gastos, aumentar ingresos y mantener la motivación a lo largo del camino. Tú tienes el poder de tomar el control de tus finanzas y construir un futuro próspero. No olvides suscribirte,
compartir este video con otros y darle like para que podamos seguir brindándote contenido. Si quieres que profundicemos más en uno de estos temas, hazlo saber en los comentarios. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo video.